Conversamos ahora con la protagonista de la interpelación contra la ministra Javiera Blanco, la diputada Marcela Sabat. Diputada, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Diputada, en el balance, ¿para qué sirvió, si es que sirvió para algo, esta interpelación? A ver, nosotros queríamos respuestas claras de parte de la ministra. Queríamos que pudiera reconocer responsabilidades y pudiera también, de cara a la ciudadanía, comprometerse con ciertas cosas que creemos que son de urgencia para el Servicio Nacional de Menores, y lamentablemente no lo logramos. Pudimos mostrar situaciones que tienen que ver justamente con las instituciones, con resoluciones e informes de la Contraloría General de la República, de la Corte Suprema, de los jueces de familia, y lamentablemente no recibimos respuesta, y eso claramente a todos nos deja un poco con gusto a poco, porque finalmente poco podemos avanzar desde una política de Estado para poder mejorar una situación que está en crisis si no se reconocen primero las falencias que hoy día existen. No habiendo logrado esas respuestas, en su opinión, entonces, diputada, le reitero la pregunta, ¿valió la pena hacer esta interpelación? Sin duda que valió la pena. Dejamos hoy día en evidencia que existe un ministerio con muchas falencias, como decía, y que son las propias instituciones del país las que finalmente han cuestionado a este ministerio y a la ministra en cuestión, digamos. Y tiene que ver con los distintos informes y con las distintas resoluciones que se han tomado respecto de acciones que no han sido las pertinentes para poder mejorar las condiciones, en particular las condiciones de los niños y las niñas más vulnerables del país. Hoy día el Servicio Nacional de Menores está siendo profundamente cuestionado y lamentablemente no tuvo respuestas de la ministra con respecto a instancias que son formales. En su opinión, ¿el siguiente paso debe ser una acusación constitucional contra la ministra? Bueno, se anunció por parte del diputado Zafirio esa acusación constitucional. Nosotros siempre dijimos que la interpelación iba a ser una instancia en la que íbamos finalmente, después de eso, elevar información que nos iba a permitir configurar una acusación constitucional, y el estudio de esa herramienta fiscalizadora va a seguir en el mismo camino, pero si es que ya se anunció por parte del diputado Zafirio, tendrá también sus fundamentos plausibles. Claro, pero le pregunto, más allá de la decisión que tiene que tomar Chile Vamos, ¿cuál es su opinión? ¿Usted va a impulsar que se lleve adelante esa acusación o no? Nosotros vamos a tomar la decisión finalmente como coalición. No lo voy a hacer de forma solitaria. Creo que es importante que esto sea justamente con fundamentos plausibles, como decía, y con responsabilidad. Y prefiero primero tener también la decisión de la coalición completa. Diputada, veamos algunos momentos que fueron particularmente relevantes de la interpelación. Por ejemplo, en el momento en que la ministra le dice a usted que usted le dijo a los funcionarios del Sename que eran una máquina de producir delincuentes, y le preguntaba si usted hacía un mea culpa por eso. Usted le dijo, la interpelada es usted, ministra, es un tema para verlo en otra instancia. Se lo pregunto ahora, esa frase que sacó a colación la ministra, ¿usted hace un mea culpa al respecto? Es que fue una frase completamente fuera de contexto. Fue una conversación en la radio donde efectivamente se preguntaba cuál era la situación en específico de los centros que hoy día tiene el Sename a su cargo. Y cuando yo di esa cuña fue única y exclusivamente porque entendíamos que la razón de la que se estaba hablando eran niños, en el caso particular, que aprendían de otros delincuentes que también estaban en ese mismo hogar y lamentablemente no tienen la separación que debería existir y que nosotros le planteamos a la ministra con respecto a los recursos que se necesitaban para hacer la separación de los niños vulnerables en sus derechos o vulnerados en sus derechos y los niños infractores de ley. Y justamente fue esa la invocación que ella hace en términos generales cuando no tiene nada que ver con la particularidad del caso que se estaba conversando en ese minuto en el programa de radio. En el caso de las pensiones de gendarmería, dijo la ministra que esto no solamente venía de antes, sino que en el gobierno anterior del presidente Piñera se habían cursado más jubilaciones por encima del tope que fijó luego Gendarmería que en este gobierno. ¿Se puede acusar a la ministra cuando esta era una práctica habitual que venía desde hace años y en gobiernos de distintas coaliciones? Hoy día la interpelación no fue en base a defender a ningún gobierno y tampoco cuando se habla de fraudes o abusos corresponde defender a ningún gobierno. Los fraudes y los abusos que se hicieron para justamente obtener pensiones abultadas son las que hoy día se cuestionan desde la base
teniendo en cuenta todos los informes de las distintas instituciones, que la ministra conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo al interior de esta institución. Y en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Piñera, ¿no hubo casos en que, aparte de ser por sobre el tope de las jubilaciones, hubiera además estos mecanismos irregulares para abultarlas? No hubo ningún solo caso, de lo que tenemos entendido, en el periodo del presidente Piñera, que haya correspondido un mecanismo fraudulento para obtener pensiones abultadas. En su opinión, después de haber escuchado, haberle hecho la pregunta a la ministra sabía, tenía conocimiento de lo que ocurría con la jubilación de Miriam Olate? Nosotros hoy día mostramos informes irrefutables que tienen que ver con distintos informes, de instituciones de la República. No lo dije yo y lo repetí varias veces. Esas afirmaciones no venían por un ataque personal, venían simplemente de hacer evidente lo que las instituciones hoy día, como la Contraloría General de la República, los jueces de familia, la Corte Suprema, habían denotado que hay una despreocupación evidente por parte de la ministra con respecto al Servicio Nacional de Menores. En el caso del Servicio Nacional de Menores, le estaba preguntando por el tema de Miriam Olate, la jubilación de Miriam Olate, si es que la ministra tenía conocimiento de aquello. Sí, y en el mismo sentido, los informes que tenemos desde Contraloría General de la República en el tiempo de que ella era subsecretaria de Carabineros, se da cuenta que ella estuvo en un sumario donde ella tiene conocimiento respecto de estos mecanismos que eran justamente para defraudar al Estado obteniendo estas pensiones abultadas. Por lo tanto, no lo digo yo, nuevamente lo ratifico, lo dicen los informes de las distintas instituciones que hoy día han funcionado. Pero esos son, le reitero la pregunta, mecanismos usados en general, en el caso particular de Miriam Olate. Sí, creemos fehacientemente que la ministra tenía conocimiento, y eso porque finalmente la persona que se encargó de hacer todos los comunicados era una persona que era de cargo personal de la ministra, fue jefe de asesores y ahora fue después mandatado a ser el jefe de gabinete del director de Gendarmería actual. Los WhatsApp, las comunicaciones, todos los mails que se tienen se van a dar a conocer luego de que termine el periodo de secreto de la investigación, y ahí yo creo que el país va a volver a tener su propia opinión al respecto. ¿Es efectivo, como dijo la ministra, que usted presentó un proyecto de acuerdo para pedir que las jubilaciones en Gendarmería se siguieran pagando sobre el tope que había estipulado la Contraloría? Sí, nosotros presentamos un proyecto de acuerdo que tiene que ver justamente con las pensiones que son válidas, con pensiones que podemos tener una discusión con respecto al tope, que claramente, en eso no hay duda, son altísimas, pero eso no puede ser un punto de desvío de la discusión, cuando hoy día lo que está en discusión finalmente es defraudar con mecanismos al Estado por medio de estas pensiones, obteniendo pensiones abultadas que no tienen una legalidad justamente para obtenerlas. Pero cuando el Contralor dice que las pensiones pagadas sobre el tope no son legales, ¿por qué usted y otros diputados insisten en que esas pensiones de 4, de 5, de 6 millones de pesos se sigan pagando cuando el Contralor ya emitió un pronunciamiento al respecto? Nosotros vamos a respetar claramente el pronunciamiento del Contralor y tiene que ver justamente porque hay hoy día funcionarios, Daniel, que trabajan al interior de las cárceles, que trabajan más de 20 años para poder lograr estar en un grado 8 o en un grado 9, que efectivamente llega a las 60 UF, y creemos que esas personas se han visto perjudicadas lamentablemente por casos como el de Miriam Olate, que obtienen una pensión de más de 5 millones de pesos completamente en contra de lo que pretende la ley actual. Por lo tanto, ¿usted mantiene que en casos como el que usted dice se deberían seguir pagando esas pensiones de 4, 5 o 6 millones de pesos? No, para nada. Nosotros no estamos justificando las pensiones de 4 o 5 millones de pesos. Estamos justificando las pensiones que pueden llegar a tener un tope, pero que efectivamente se defiende hoy día el fondo de esa pensión, de personas que han trabajado más de 25 años al interior de las cárceles, igualmente presos que los propios internos. Diputada Marcela Sabat, gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Muchas gracias, Daniel.